Perfecto. Bueno, nuevamente buenas noches, bienvenidos a cada uno de ustedes a este año. Iniciamos con nuestra Academia de Liderazgo de Senfol. Muy contenta, ustedes no se imaginan la felicidad que hay en mi corazón después de casi 4 años volver a compartir con ustedes en estos espacios de enseñanza, de aprendizaje. Amparito sabe que a mí una de las pasiones que yo tenía era enseñar y amaba enseñar a través de los diferentes temas y digamos que participaciones a través de la iglesia. Amo a Senfol, es mi casa y a pesar de que hoy en día los saludo desde la ciudad de Guayaquil, ustedes siguen siendo mi familia y mi casa. Bueno, para iniciar esta clase quiero conocerlos. A muchos de ustedes los conozco, pero quiero saludarlos, quiero saber que estamos conectados. Así que vamos a iniciar entonces para saludarnos. Quiero que me cuenten un poquito sobre la expectativa con esa pequeña introducción que nos hizo Amparito sobre estas próximas 3 clases que vamos a estar encontrándonos. Y quiero saber de pronto un poquito de ustedes, si tienen algún tipo de grupo vida, de células, si están participando de algún ministerio, de alguna reunión o simplemente nos estamos capacitando. Entonces también es importante poder conocernos, también para poder enfocar hacia dónde vamos o cuál va a ser el objetivo o la finalidad también de estas próximas 3 clases y del participar de la academia. Aunque nosotros ya lo sabemos a grandes rasgos que es nuestro mensaje de la Gran Comisión, pero también es importante el poder darle enfoque. Una de las cosas que siempre nos hemos preguntado o es poder decir, ¿para qué hago lo que hago? Y más cuando estamos en nuestra vida cristiana. Y una de las respuestas sabemos que es para fortalecer nuestra fe. Nosotros podemos decir que es para conocer a Cristo, para seguir amando a Cristo. Pero bueno, entonces yo quiero escucharlos a ustedes. Amparito ya me presentó. ¿Qué más les puedo contar? Estoy casada, tengo un hermoso bebé de 3 años. Es un milagro de Dios la vida de mi hijo. Como testimonio les cuento que el enemigo ha tratado de arrebatármelo en 2 oportunidades y en 2 oportunidades con batallas y con pelea y con la dirección de Dios, se lo hemos arrebatado. Entonces mi hijo es un milagro de Dios. Por eso cada vez que a mí me dicen enseñar la palabra o servir la palabra o servir de alguna forma a la iglesia, yo siempre estoy dispuesta porque Dios en cada uno de nosotros ha hecho grandes milagros. Entonces, lo mínimo que nosotros podemos hacer es servir, dar testimonio, dar fe. Inclusive esos espacios son súper importantes porque eso permite que nosotros, a través de la forma como nosotros estudiemos la palabra, como estudiemos la Biblia, pues eso también nos va a seguir fortaleciendo en nuestra fe y sobre todo dándonos los cimientos y los fundamentos que necesitamos para poder defendernos de las artimañas del enemigo. Y más cuando estamos en estos tiempos. ¿Por qué? Porque hace un año, hoy estamos a 16 de febrero, el 16 de marzo empezamos nosotros cuarentena en Ecuador. 16 de marzo al 16 de abril fueron las épocas más difíciles que nosotros vivimos. Y se sentía en el ambiente una cosa terrible. Y de no haber sido por la palabra emocionalmente, no sabríamos qué hubiese sucedido con muchas de nosotros, porque aún estando hoy a 16 de febrero del 2021, mucha gente ha tendido como a adaptarse. El mismo líder Wilson en sus prédicas anteriores nos decía que como que llegamos a una etapa en que ya nos adaptamos y ya como que es nuestra vida normal ahora. Entonces como que otra vez volvimos a enfriarnos y no sé si en los primeros días de cuarentena nosotros leíamos la palabra, la estudiábamos, subrayábamos, orábamos, clamábamos y cómo estamos hoy. Entonces, para mí realmente es un tema también importante el poder hablar sobre métodos de estudio bíblico, porque no es solamente los tiempos de nuestro devocional, sino también los tiempos que nosotros estamos dedicando a la de lectura, al meditar, al reflexionar, pero más que eso no es cómo lo dedicamos, sino cómo lo estamos haciendo. Entonces, esos son los métodos que vamos a estudiar. Bueno, quiero entonces en este momento escucharlos a ustedes. No sé, si quieren pueden levantarme en la mano o vamos siguiendo la lista que tengo acá. A ver, no sé, escuchamos quién quiere presentarse, que nos cuente pronto sus expectativas. Escuchémonos. Glorita, te doy la palabra. Gracias, Alexandra. Buenas noches. Soy Gloria Amparo Peña Blanco. Tuve la bendición de recibir al Señor Jesucristo hace 31 años. Hacía 2 años había fallecido mi esposo.
Él ha cuidado mi viudez, tengo 3 hijos mayores, ya con hijos, yo tengo 5 nietos. Conocí al Señor Jesucristo en otra iglesia. Durante 27 años me congregué allí. Vine a Senfol y empecé a congregarme en Senfol, que son como hermanitos, iglesias hermanitas. Me estoy capacitando desde que empezó la cuarentena en todos los seminarios que hemos tenido y en estos momentos estoy en la cadena de intercesión con la líder religiosa. Mis expectativas, seguir aprendiendo de la palabra del Señor, porque nunca terminamos, jamás. Y en esos momentos, como decía Alexandra, tenemos más necesidad espiritual y más necesidad en las emociones, que son tan difíciles de controlar, porque a mí me gusta la soledad, pero cuando ya es impuesta no es lo mismo. Entonces es casi un año de estar en la casa, de mucho cuidado, porque yo soy una paciente de alto riesgo, entonces he tenido cuidados y en todo este año he salido solamente una vez a la calle. Sí, y no quiero seguir aprendiendo, quiero aprender porque ya el lenguaje de nosotros es el lenguaje cristiano y a todo el mundo uno le habla el lenguaje cristiano para cualquier ocasión, para cualquier consejo, para todo, siempre es con la palabra de Dios. Entonces le doy gracias al Señor, ¿verdad? Por poder empezar a la capacitación. Bueno, yo después le pregunto a Amparito porque yo veía que eso era una carrera como tecnológica, según lo que Amparito nos mandó con toda la información. Entonces sí, estoy feliz. Muchas gracias, Alexandra. Bueno, Glorita, muchas gracias a ti por compartirnos. Bueno, ¿alguien más quiere voluntariamente? ¿Quién dijo yo? Doña Mary, acá la estoy viendo, la Más escuchamos. linda. Gracias. Le Un pido primero al abrazo. Espíritu Santo que sea quien me guía y me dirige para hablar con ustedes. Soy Mari Riveros, nací en... Doña Mari, discúlpeme que se le cerró el micrófono. Ya. Ya, perfecto. Soy Mari Riveros, tengo cerca de 30 años y unos días de conocer del Señor y lo conocí en la iglesia en Senford. Mi casa y yo servimos a Jehová todos los días de nuestra vida. Mis hijos, mis nietos, todos de la mano del Señor. Amén. Ese es mi testimonio, que mis hijos y mis nietos están ahí. Sí, primero, como están vacunando ahorita, primero los que están más cerca a la pandemia y luego los de afuera. El gusto que siento y lo que Dios me ha llamado es a compartir de la palabra. Volví a Senford porque me hace falta la capacitación, la añoro, me gusta hacer esas caminatas bíblicas, eso es un gozo, es una llenura, no se cambia por nada ese bocado, reina. Y heme aquí. Qué lindo, señora Bendiciones, Mari. las amo mucho. Muchas gracias y bienvenida. Bueno, ¿quién continúa? Mi mamá, señora Nubia, la escuchamos. Ya. Buenas noches para todos. ¿Sí me están escuchando? Sí, señora. Me encanta. Mi nombre es Albanubia González. Llevamos 18 años más o menos en la vida espiritual de Cristo, andando con el Señor, en la iglesia Senfol. Allí nacimos y allí seguiremos hasta que Dios nos llame. También participo con la intercesión. Y mi deseo más grande es seguir capacitándome hasta cuando, mejor dicho, siempre las capacitaciones me encantan. Me siento súper feliz en las capacitaciones porque cada día aprende uno más de Cristo. Y feliz porque agradecida con Dios por esa hermosa hija que me ha dado, por esos 4 hermosos hijos que me ha dado. Entre ellas esta preciosa. Gracias, mami. Bueno, mamita, bienvenida. Ahora, ¿a quién escuchamos? ¿Wilmer? Dale, Wilmer Alexis. Hola, buenas noches. Pues no,
empezando a capacitarme con muchos deseos de aprender, de conocer las personas y nada, con muchas expectativas, porque yo, aunque ya tengo unos añitos, yo, bueno, de estar juicioso como 4 años, pero soy un bebé en esto y tengo todo por aprender. Así que con muchas ganas de aprender. Qué chévere, bienvenido, Wilmer. Un abrazo y saludos a tu familia. Te escuchamos, Jenny. Jenny Barrera. Hola, buenas noches, Alexandra, y para todos. Mi nombre es Jenny Barrera. ¿Qué les cuento? Hace más o menos Amparito, un abracito. Más o menos hace unos 12 años que inicié en Senfol. Pues básicamente la que me invitó inicialmente fue mi cuñada Ligia, pero pues en ese entonces todavía no estaba en Yopal. Entonces mi primer líder fue Amparito. De ella aprendí montones y sigo aprendiendo. En el momento estoy sirviendo en el Ministerio de los Jóvenes del Movimiento de Vida Estudiantil. Ay, qué chévere, Jenny. Qué rico. Bueno, escuchemos. A ver, aquí no veo ya más caras. Vamos a escuchar a doña Transitico. ¡Oh! Porque yo, bueno, buenas noches para todos. Mi nombre es María del Tránsito Bernal, 22 años en Senfol, que ya cumplo este año, dándole gracias a Dios. Participo en la intercesión y en hartas cositas que hago allá en la iglesia. Y con un grupo de niños que tenemos con Albita y con Nubiecita en Villa Nariño. Ese es el último barrio allá detrás de Llanolín. Ahorita pues no hemos podido ir por esto de la fulana pandemia, pero entonces acá he tenido unos niños que son abandonaditos de mamá y entonces les ayudo con las tareas. Y con ellos, entonces también el sábado, ya el viernes terminamos tareas y el sábado hacemos capacitación acá. Entonces, pues deleitándome con esto porque esto también es mi vida. El sueño de toda mi vida que era aprender las cosas de Dios y enseñarlas. Entonces, dándole gracias a Dios porque me encanta. Yo no me pierdo nada de las... Pues de hecho, mire, aquí estoy en estos seminarios que yo digo, hay veces que no entiendo, pero por aquí me pongo a orar y el Espíritu Santo me dice, porque yo no tengo sino la primaria, entonces yo me ha tocado duro, pero aquí voy, en la Universidad del Señor. Amén. Y pues aprendiendo, seguir aprendiendo porque la gracia de Dios se ha derramado sobre mí. Yo veo lo que a veces hago y sucede y yo digo, señores, es Él, es el Espíritu Santo. Seguir aprendiendo para compartir lo que aprendo a otros. Entonces ese es el anhelo de mi corazón y ese era mi sueño toda la vida. Toda la vida, desde niña yo decía, qué rico aprender las cosas de Dios, ir por el mundo y enseñarle a la gente, decía yo. Bueno, Transitico, Y ya lo aquí estás estoy. haciendo. Qué bendición tan grande. Sí, señor. Gracias, Transitico, y bienvenida. Vamos a escuchar a Liber González. Buenas noches. Buenas noches, un gusto. Bendiciones a todos. Bueno, pues mi nombre es Liber González. Soy venezolano, tengo acá en Colombia ya 3 años, pero conociendo al Señor ya tenemos un poquito más de 20 años, gracias a Dios. Capacitándonos, trabajando, pero capacitándonos y pues ya así como con muchas ganas de empezar a servir acá, gracias a Senfol Yopal que nos recibieron. Mi esposa Vilmar de González está ahí conectada. Y bueno, pues sobre Dios este año ya podamos empezar a servir acá en forma, que es la idea, pues y capacitándonos con muchas expectativas también y pues dispuestos a trabajar. Ay, muchas gracias, Liber, y bienvenido. ¿Dónde te encuentras actualmente? ¿Estás en Venezuela o estás en Yopal? Yo estoy ahorita acá en Yopal. Mi esposa sí está unos días allá en Venezuela, ya pronto viene. Y pues ya estamos acá todos.
Qué chévere, o sea que hoy nos hemos conectado de 3 países diferentes y mira el mover tan especial de Dios y del Espíritu Santo. Vamos a escuchar entonces a tu esposa, Evilmar de González. Hola, Bienvenida. hola, yo soy la esposa. ¿Cómo está? Mi nombre es Evilmar de González, tengo 33 años, ahorita estoy en Venezuela con nuestra familia acá. Tengo más de 16 años en el Señor, conociendo de Dios. Nosotros venimos de una iglesia bautista de acá. Tengo 2 hijos con mi esposo, que ya lo conocieron. Bueno, mi expectativa es aprender, mejorar, crecer en sabiduría, poder llevar la gran comisión y, como dice mi esposo, poder empezar a trabajar ahí en Senfol Yopal cuando ya quiten la cuarentena, pues empezar a trabajar en el Señor como veníamos haciendo. Qué chévere, muchas gracias y bienvenida, Evilmar. Y ya el Señor se está moviendo grandemente y este fue un año de preparación, yo creo que volver a avivarnos en nuestro corazón de una forma muy especial para cada uno de nosotros. Entonces ya tenemos que seguir trabajando en los procesos de nuestra vida. Vamos a escuchar ahora a Carlos A. Garzón. ¿Carlos está? Sí está. Carlos, ¿tienes el micrófono apagado? Perfecto. Ahora sí, qué pena no No te está ya. preocupes. Bueno, buenas noches a todos, Dios los bendiga. Aquí dispuesto a aprender todo esto de los métodos de estudio que nos hace falta para comenzar a estudiar la Biblia y para poder hablar de Cristo a la gente también. Llevo en CEFOL como unos 4 años, de vida cristiana sí llevo casi lo mismo. A pesar que mi familia es cristiana, no, yo hace poquito lo soy, hace como 4 años realmente. En la familia CEFOL ahí comencé y ahí estamos. Gusto saludarlos a todos. Bueno, muchas gracias, bienvenidos, Carlos. Bueno, bienvenidos a todos. Voy a proceder entonces a compartir mi pantalla. A ver, vamos a compartir la pantalla. Ustedes me confirman si ahí la estamos viendo. Vámonos hacia arriba. Acá. Está perfecto, sí se Bueno, está viendo bien. Perfecto, entonces yo voy a cerrar acá. Bueno, una anécdota. Amparito, cualquier cosa, yo estoy atenta acá porque en alguna oportunidad les cuento que en esta pandemia, dictando una clase, estaba yo realizando la clase y no me di cuenta que se me había caído el internet del Zoom. Y yo continué mi clase y cuando me di cuenta fue cuando terminé que ya se había pasado la hora de la clase y estaba desconectada. Entonces, Amparito, si algo llega a suceder, no se preocupen, me avisan o alguna cosa y continuamos. ¿Listo? Bueno, hoy vamos a hablar entonces del área de conocimiento de mi experiencia cristiana, la materia métodos de estudio bíblico y estamos dándole inicio a nuestro primer semestre de vida académica. ¿Qué son los métodos de estudio? El método de estudio bíblico inductivo es una metodología que permite al lector, al estudiante, sacar el mayor provecho de un texto específico de la Biblia. Es decir, cuando hablamos del escudriñar la palabra, ahí es cuando hablamos de identificar el verdadero tesoro y qué es lo que Dios nos quiere mostrar. Extrayendo solo ideas que aparecen acá en la cita, supuestamente el método inductivo. Cuando hablamos del estudio bíblico y otros usos de la Biblia, estamos hablando que también existe la lectura, que es lo que normalmente nosotros hacemos. La lectura bíblica es el rápido repaso, por decirlo de alguna forma. Cuando podemos estudiar los pasajes, cuando los identificamos, simplemente estamos estudiándola o repasándola. En alguna oportunidad me acuerdo que hace como unos 15 años a alguien llegué y le dije, yo estoy leyendo la Biblia, pero me encanta la historia que hay en la Biblia y me acuerdo que yo empezaba a identificarlo y más que verlo como el estudio o la meditación, lo estaba viendo era como el repaso de la historia bíblica. El estudio es el análisis de una porción definida de la escritura, es decir, va un poquitico más allá. Y la meditación, cuando hablamos de la meditación, estamos hablando del pensar,
sin apresurarnos, del darnos el tiempo, de esa reflexión que a veces necesitamos que se haga tan profunda de cada una de las cosas que nosotros requerimos. Cuando nosotros hablamos del método de estudio, estamos hablando de que para que haya un estudio bíblico se requiere básicamente de una concentración, de una disciplina mental y de un periodo más prolongado en esa meditación que normalmente nosotros le dedicamos. Es interesante identificar que a veces en nuestros devocionales nosotros tendemos a decir que estamos teniendo estudios bíblicos, cuando a veces en nuestros devocionales lo que nosotros hacemos es 30 minutos de devocional. De esos 30 podemos estar hablando de unos 5 o 10 de alabanza, 2 canciones, 3 canciones. Podemos estar hablando de otros 5, 10 de oración, y eso que cuando la oración no la estamos dando para el agradecimiento, sino de pronto para más hacia lo que necesitamos o el pedir, o a veces hacia el perdón, ahí llevan 20 minutos, y a veces lo que dedicamos a la lectura de la palabra, estamos hablando de unos 10 minutos, que esto realmente podríamos estarlo dando como la lectura, que es lo que nosotros normalmente llamamos un repaso o un panorama a vuelo de pájaro. Algo que está sucediendo, que estamos observando, pero que lo estamos pasando muy, muy rápido. Entonces, por eso es interesante o importante el poder definir o identificar la diferencia que hay entre la lectura, un poquitico más profundo el estudio y definitivamente a donde nosotros debemos llegar, que tiene que ser la meditación. Muchas veces nosotros hacemos lecturas, esto lo podemos comparar cuando estábamos estudiando o cuando estamos leyendo algo. Leemos, el estudio es ir un poquito más allá, hacer un análisis, un cuadro, identificar de pronto términos que no conocemos o cosas. Y la meditación ya tiene que ver con la reflexión o con la aplicación, el para qué me sirve esto. Entonces, ahí lo que nosotros empezamos a identificar es cómo los métodos de estudio bíblico debemos irlos reflexionando, estudiándolos, profundizándolos, y esto tiene que ver con el tiempo que nosotros le estamos dedicando. Cuando nosotros hablamos del estudio inductivo, del estudio bíblico, estamos hablando de que la meditación, que es lo más profundo que llegamos, no es simplemente, digamos, que apresurarnos a leer un versículo y ver de qué se trata o cuál es la idea que tiene esa porción de la escritura, sino que realmente el propósito es que nosotros podamos recibir la bendición de él y ayuda directa que Dios nos quiere dar. Por eso es tan importante poder llegar a este proceso de una meditación sin apresurarnos. Muchas veces nosotros hemos identificado, hemos dicho, esto es lo que Dios me quiere decir con la palabra. Y resulta que solamente leímos el pasaje una vez y a veces lo que estamos haciendo o estamos queriendo, no sé cuál sea la palabra, pero nos tomamos la palabra de forma a veces literal, sin mucho estudio, sin mucha meditación, sin mucha reflexión, sino lo que normalmente nosotros queremos hacer o sentimos que debemos hacer y no estamos esperando realmente la reflexión o digamos que las señales o el discernimiento que Dios está llevando de pronto a nuestro corazón para poder actuar o saber qué es lo que nosotros debemos hacer. La meditación no depende conscientemente de métodos de estudio, pero siempre es beneficiosa de ellos. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros estamos meditando, no necesariamente debemos tener un análisis de lo que leímos o hacer una lectura rápida. La meditación tiene que ver con esa contemplación, con esa reflexión. Bueno, y vamos a seguir avanzando un poquitico más en lo que nos quiere decir cada una de estas y vamos a seguir escudriñando un poco más este método de estudio inductivo. El método de estudio inductivo, entonces, es el procedimiento de aprender mediante la observación de una serie de hechos para sacar luego una conclusión general. ¿Qué significa esto? Este método inductivo parte de todo lo particular para poder llegar a lo general, es decir, de cada detalle, de cada señal, de cada palabra, de cada conector,
de poder identificar qué es lo que nos quiere decir el autor, cuál es el mensaje, cuál es el contexto. Y la sumatoria de todos esos aspectos, del poder respondernos todas esas preguntas, es lo que nos va a llevar a nosotros a poder obtener una conclusión. Igualmente, este método insiste que abandonemos las ideas preconcebidas y las conclusiones aceptadas. ¿Qué significa esto? Yo no sé si a ustedes les ha pasado, a mí sí me ha pasado, que muchas veces yo voy a leer un pasaje de la Biblia y mi subconsciente o mi inconsciente me dice, pero este pasaje yo ya lo leí, este pasaje yo ya lo entendí, este pasaje yo ya lo conozco. Eso es lo que nosotros llamamos una idea preconcebida, porque asumimos que Dios ya nos dijo lo que nos tenía que decir a través de ese pasaje. O asumimos que lo que Dios nos quiere decir o la conclusión que nosotros que de pronto estamos sintiendo en nuestro corazón, ya la sabemos. A mí me encanta algo de este método de estudio y tiene que ver que no importa la cantidad de veces que hayas leído la misma cita bíblica, el mismo pasaje, el mismo versículo, la misma historia, la misma bienaventuranza, cada vez que tú haces un estudio de un pasaje bíblico y quieres buscar respuestas, Dios te va a dar infinidad de respuestas con el mismo pasaje. Y ahí es donde hablamos de la aplicación, porque puede que Dios esté utilizando ese mismo pasaje bíblico o porción bíblica para hablarnos de diferentes formas, para darnos diferentes consejos, diferentes aplicaciones. Y eso también depende de la meditación que cada uno de ustedes realice con relación a lo que están viviendo en ese momento. Por eso puede que Dios con el mismo pasaje a mí me esté hablando para determinada época o etapa de mi vida, pero muy seguramente en unos 3 o 4 años a través del mismo pasaje puede que me esté diciendo cosas totalmente diferentes. Y ahí es cuando nosotros empezamos a ver la riqueza y los tesoros escondidos que tiene la palabra y el conocimiento de Dios. Por ejemplo, hoy cuando los conocíamos, o cuando los conocía, no porque yo muchos de ustedes los conozco y de años, cuando nos presentábamos, a pesar de que somos miembros de una iglesia, algunos que nos conocemos hace más de 12, 15 años, pero nosotros todos los días debemos seguir descubriendo y nos seguimos conociendo, porque la misma palabra nos dice que nosotros seguiremos creciendo en el conocimiento y en la gracia de Cristo hasta el día que Él nos llame o que venga por nosotros. Y eso mismo aplica aún porque ese crecimiento y ese conocimiento es a medida que nosotros sigamos escudriñando la palabra. Y la única forma de poder crecer, de seguir creciendo en gracia, en conocimiento, en sabiduría aún, es a través de la palabra. Por eso es tan importante poder identificar cuál es el método de estudio o el método inductivo que me va a permitir a mí sacar esos tesoros escondidos de la palabra, sacarle mayor provecho. Entonces, cuando nosotros hablamos de este método, estamos hablando del aprender a observar. ¿Cómo estamos nosotros observando la palabra? ¿Cómo estamos nosotros leyendo la palabra? ¿Cómo estamos nosotros identificando cada uno de los hechos que hay en esos pasajes? Y ahí empezamos entonces a nosotros poder identificar y efectivamente podemos tener ayudas, como los diccionarios, podemos tener ayudas de estudios bíblicos, de estudios teológicos, de Biblias de estudio, de las concordancias. Y eso es efectivo también, pero también eso no significa que nosotros no podamos seguir ahondando en cada uno de esos pasos y de esas preguntas que vamos a seguir nosotros identificando ahora. ¿Cuáles son los pasos? Existen 3 pasos fundamentales en este método inductivo del estudio bíblico. El primero tiene que ver con la observación de los hechos, es decir, se nota todo lo que dice el texto, la porción bíblica, no nuestra memoria, los sentimientos o a veces fantasías o las ideas, sino qué es lo que puntualmente está diciendo. B, interpretación de estos hechos. Determina el significado de lo que estamos observando para ver qué es lo que el autor nos quiere decir.
y que de forma original nosotros podamos entenderlo. Aquí hay cosas interesantes y es que nos dice la interpretación de los hechos, cómo nosotros estamos interpretando cada uno de esos hechos. Hay cosas interesantes y no sé si valga este comentario acá, pero por ejemplo, con la lectura de la Biblia nosotros tenemos varias versiones. Está la Reina Valera, está el lenguaje actual, versión internacional, tenemos una Biblia de liderazgo. Y también debemos hablar nosotros cuál es el enfoque y cuál es la enseñanza que estamos aprendiendo o el para qué estamos estudiando esos pasajes y cuál es la interpretación de esos hechos. Y la aplicación es cuando se acepta personalmente la verdad descubierta y se responde activamente a ella. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros en la palabra podemos aprender absolutamente de todo. Y por eso es tan importante que nosotros lo tomemos como un manual de vida. En cada porción de la palabra nosotros identificamos algo que Dios nos quiere decir. Pero para poder identificar necesitamos empezar a escudriñar y a descubrir. ¿Qué no es el método inductivo? El método inductivo simplemente no es hacer preguntas. El quién, el dónde, el cuándo, el qué, el cómo, el por qué, el cuándo, el dónde. Son importantes y son la base. Partimos de esas preguntas, pero no es todo lo que pide el método inductivo. ¿Qué no es el método inductivo? Uso de técnicas de estudio, ya sea personal o en grupo. Normalmente uno hace resúmenes, mapas conceptuales, tiende a hacer diagramas, mapas mentales. Esas son técnicas de estudio. Hacer con corchetes, resúmenes, fichas bibliográficas, fichas técnicas. Esos son técnicas de estudio, no es un método de estudio. O sea, cada cosa que nosotros hacemos, el sacar el resumen, el copiar, el escribir, son técnicas de estudio, técnicas de aprendizaje. ¿Qué no es un método inductivo? Una discusión no dirigida sobre un texto bíblico, sin considerar el contexto, sin considerar qué es lo que decía el capítulo anterior, el pasaje anterior, y qué es lo que continúa. ¿Qué nos dice el verso anterior, el siguiente, el capítulo siguiente? ¿Qué no es un método inductivo? Las preguntas que a veces van dirigidas a los miembros de una iglesia, del grupo, de su equipo de estudio, de su grupo de estudio, ¿cierto? Y llevarlo con preguntas para que ellos saquen conclusiones que nosotros queremos que ellos nos digan. Es decir, cuando yo tengo influencia, ¿cierto? A través de mis comentarios, de mis guías, de mis preguntas, y quiero influenciar una respuesta de acuerdo a lo que yo quiero escuchar. Eso no es un método inductivo. O de acuerdo a lo que el líder quiere escuchar o a lo que el docente quiere escuchar. Eso no es el método inductivo. A mí me encanta cuando dice que podemos encontrar dirigentes mal preparados que esperan que el Espíritu Santo compense su holgazanería o descuido con una inspiración instantánea. ¿Qué significa esto? Que también a veces nosotros no podemos salirnos de esa colada si no seamos dirigentes, sino que seamos creyentes, estudiantes de un estudio bíblico, de pronto que no nos preparemos y que simplemente con la lectura rápida a vuelo de pájaro esperemos que el Espíritu Santo, ¿cierto?, nos dé una inspiración divina. Que no es un método de estudio inductivo. Dirigentes ignorantes que no saben conducir a otros al descubrimiento de la verdad por sí mismos. Mire la gran responsabilidad aún que nosotros tenemos en el sentido de que cada uno de ustedes me estaba dando una respuesta de la forma en que queremos servir y hablar y dar testimonio de Jesús, que queremos cumplir nuestro papel de la gran comisión, que queremos enseñar a otros.
Cada uno de ustedes desde sus espacios, ya sea con jóvenes, con niños, en la misma academia, con discipulado, aún en intercesión, nosotros estamos conduciendo a otros al descubrimiento de la verdad por sí mismos. Porque nosotros podemos hablarles de Cristo, podemos recitarle palabra de la Biblia, darle las 4 leyes espirituales, hablarles de diferentes pasajes, pero cada uno es el que toma la decisión. Por ejemplo, a mí me encanta enseñarle a los niños, porque los niños en un futuro estamos sembrando para que ellos descubran por sí solos cuando ya tengan, digamos que si son niños como el mío de 3 años, 4, 5, 6, a sus 8, 9, 10 años puedan tomar una decisión consciente de que son cristianos y de que siguen a Jesús. Y no de pronto porque los papás, no sé si sea la palabra, les obligamos o les decimos que deben creer, sino para que descubran la verdad. Ustedes tienen discípulos. ¿Cómo nosotros estamos capacitándonos para poder y cómo ayudamos a conducir a otros al descubrimiento de la verdad? Por eso es tan importante poder aprender sobre este método inductivo y poder cambiar esa forma en la que actualmente nosotros estamos leyendo, en la que estamos estudiando y en la que estamos meditando la palabra de Dios, de una forma que sea más enriquecedora. Así como ustedes los decían, seguir preparándonos, seguir capacitándonos, seguir creciendo. Entonces necesitamos seguir en este proceso para llevar a otros al conocimiento de la verdad. Lo que no es el método inductivo. Dirigentes sin imaginación que usan las mismas preguntas generales para cualquier pasaje de la escritura. El qué, el cómo, el cuándo, el dónde, el quién. Sí es importante, pero hay que hacer preguntas un poco más profundas. Dirigentes que equivocadamente creen que su preparación es adecuada sin necesidad de comparar comentarios u otras autoridades. Miren aquí lo interesante del poder identificar cuando nosotros estamos haciendo, digamos que estudios bíblicos basados en autores, poder llevar lo que esos autores nos están diciendo y poder contrarrestarlo ¿con quién? Con la palabra, con lo que Dios nos está diciendo, con lo que Dios nos está hablando. El poder prepararnos también para poder defendernos y no defendernos en son de pelea, de discusión, sino de poder argumentar la verdad acerca de Jesús, la verdad acerca de quién es en nuestro corazón, la necesidad de pronto comparar comentarios, autoridades, qué dicen, llevar de pronto aquí a mirar hasta las mismas concordancias de la Biblia, ya que la Biblia trae concordancias con diferentes pasajes. Entonces, es importante poder hacer esto de una forma adecuada. ¿Qué no es el método inductivo? Un énfasis indebido sobre el proceso democrático de instar o de llevar a que cada participante dé su opinión como si el fin principal, ¿cierto?, fuera la participación del total de los miembros. ¿Y por qué decimos que no es inductivo? Porque a veces nosotros en nuestros estudios hablemos de método inductivo a nivel de grupo, muchas veces no participamos no porque no queramos, sino porque a veces estamos en un punto de reflexión que estamos esperando y seguimos en ese punto de reflexión, de análisis, de meditación, para poder identificar qué es lo que el Espíritu Santo quiere hablarnos, qué es lo que quiere que nosotros tengamos en discernimiento. Y muchas veces encontramos también en el grupo personas que buscan es que las personas hablen, hablen, hablen. Y a veces no tenemos nada que decir. Entonces también es interesante el poder identificar qué no es el método inductivo. Ahora, ¿cuáles son las ventajas del método inductivo? Es una manera universal, válida y primordial de examinar la literatura. Déjenme ver que creo que me están escribiendo un chat. A ver. No, creo que no. A ver, me devuelvo. Ok. ¿Cuáles son entonces las ventajas de este método?
Primero, que es una manera universalmente válida y primordial de examinar la literatura bíblica. Igualmente es un método que aplica no solamente para la literatura bíblica, sino que también se han tomado en cualquier área de estudio, historia, psicología, medicina, en los colegios. O sea, es una forma de poder examinar de forma universal literatura. Pero en este caso queremos aplicarla a la literatura bíblica. Otra ventaja, que pone en manos del individuo herramientas para excavar por sí mismo las minas de oro de la escritura. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros hablamos de herramientas, estamos hablando de cada uno de los medios que tenemos para poder encontrar esos tesoros que tiene la palabra de Dios. Yo no sé si ustedes han experimentado y me imagino que sí, que a veces ustedes han pasado por un pasaje 1, 2, 3, 4, 5 veces y en alguna oportunidad, a la sexta, a la 10ª vez, o en algún momento ustedes encontraron un tesoro ahí escondido que a ustedes les dio discernimiento, les dio luz, o sea, les habló de algo. Y esos son los momentos más importantes que nosotros podemos tener en nuestra vida, cuando encontramos esos tesoros escondidos en la palabra de Dios, que nos hablan a nosotros, que te hablan a ti, a cada uno de ustedes. Otra ventaja del método de estudio, da libertad para aprender del Espíritu Santo, a cooperar con Él en el estudio. Mire qué interesante, y acá yo encuentro algo, y es que cuando nosotros hablamos de ese método de estudio y de esa libertad, el Espíritu Santo es el que nos guía, el que nos lleva a poder tener esa libertad y ese aprendizaje. El Espíritu Santo es el que te da el aprendizaje a ti. Por eso es tan importante poder orarle al Espíritu Santo para que nos dé enseñanza y aprendizaje, conocimiento. Porque acá no nos está diciendo que nosotros cooperamos con el Espíritu, sino que que el Espíritu coopera con nosotros, no, sino que es el Espíritu, o sea, no somos nosotros los que, ya me enredé. Cuando estamos hablando de poder aprender del Espíritu, al cooperar con Él, estamos hablando de que ese aprendizaje viene del Espíritu Santo. No que necesitamos la ayuda de Él para que nosotros podamos aprender lo que ya sabemos, sino que el Espíritu Santo es el que te enseña. Por eso cuando hablamos de estos métodos es una forma de cooperar para que ese aprendizaje se dé más rápido o se dé de una forma más clara para que llegue a ser una verdad en nuestro corazón. Mire qué interesante poder entender esto. Nosotros podemos aprender cualquier cosa, nuestras carreras, en nuestra vida cotidiana, el aprendizaje que tenemos. Pero cuando estamos hablando de aprender la verdad, de aprender la palabra de Dios, de estudiar la Biblia, esa meditación la necesitamos hacer en compañía del Espíritu Santo y siendo conscientes que Él está en nosotros, porque es el que nos va a hablar la verdad, el que nos va a mostrar esas minas de oro y esos tesoros escondidos para nosotros, el que nos va a dar discernimiento. Por eso el estudio y este método inductivo nosotros debemos hacerlo con Él. Otra ventaja, respeta la integridad y los recursos divinos que uno tiene en sí para discernir y aplicar la verdad. Es decir, que respeta la integridad. ¿Cuáles recursos? El tema de la oración, las ayudas bíblicas, las promesas. Y todo hace parte de un todo para poder comprender la palabra de Dios. Antes, hoy en día, yo creo que deberíamos darle gracias a Dios de cada una de estas herramientas y de estos instrumentos para que nosotros podamos tener a la mano la forma de poder llegar a la palabra de Dios, de grabarla en nuestro corazón, de estudiarla, de aprenderla, de meditarla. Otra ventaja de este método, pone un fundamento firme para las convicciones personales sobre la fe bíblica y para la confianza en la vida cotidiana. Algo importante que hay acá es que cuando nosotros hacemos un estudio consciente de la palabra de Dios, nos estamos llenando de convicciones. ¿Y qué son las convicciones? Las convicciones son
digamos que esas bases, cuando nosotros construimos una casa, tenemos que hacerle bases para que se sostenga y se mantenga fuerte. Nuestras convicciones son esos cimientos, son esas bases, lo que nos mantiene firmes cuando viene la tormenta. Por ejemplo, acordándonos del pasaje de la casa en la arena y la casa sobre la roca. Cuando nosotros tenemos convicciones fuertes, cuando hacemos un estudio consciente de la palabra y eso nos genera una gran convicción, podrán venir las tormentas, los desiertos que pueden venir, pero esas convicciones fuertes son las que nos sostienen. Por eso es tan importante generar convicciones en cada una de nuestras áreas de vida, incluyendo las convicciones, por ejemplo, a nivel emocional que hablábamos hace un rato. ¿Cuáles son tus convicciones personales? Y esas convicciones personales, el fundamento debe ser la Biblia, la palabra de Dios, lo que Dios nos está hablando. Por eso es tan importante tener un método de estudio profundo para poder entender cada una de esas convicciones que estamos teniendo en nuestra vida. Acá les voy a mostrar algo rápido con relación a este método, y es que hablamos que los instrumentos utilizados en este método son la observación, la interpretación y la aplicación. Cuando nosotros hablamos del observar, estamos hablando del poder descubrir los hechos que hay en el texto, de observar el acto de reconocer y notar cuáles son los hechos. Un hecho es un acontecimiento, una acción, algo que se hace, algo que sucede en el pasaje o en la cita. Al observar los hechos en la Biblia, nosotros podemos afirmar que el texto dice esto, ¿cierto? Un hecho explícito a lo que se refiere, un hecho de pronto oculto, alguna implicación. ¿Qué es lo que dice el pasaje? Y aquí me encanta cuando dice hay 3 formas de poder identificar qué es lo que dice el texto. Mire, mire, mire. Pregunte, pregunte, pregunte. Observe, observe y observe. Y entonces cuando nosotros empezamos a hablar del mirar, empezamos a hablar de la forma literaria, de la estructura, del contexto, de cuáles son las claves gramaticales, de las palabras cambiantes. Cuando hablamos del preguntar, identificar cuáles son los personajes, las circunstancias, los pasajes narrativos, cuáles son los datos centrales, las consecuencias, los discursos que se dan. ¿Qué es lo que nosotros podemos concluir? Las consecuencias de ese pasaje. Entonces, miren qué interesante el poder identificar, y el observar hace énfasis a lo que el escritor nos quiere decir. Si hay repetición de palabras, si hay comparación de ideas, si encontramos un contraste o alguna contrapropuesta, o digamos que algo que se opone, alguna cosa que es opuesta a lo que nos quiere decir. Y acá es interesante poder identificar qué es lo que nosotros observamos, el orden de las ideas, el orden de las palabras. ¿Cuál es la relación que hay? Relación de medios, cuando hablamos con un fin. Y es poder observar. La interpretación tiene que ver con analizar el significado de las palabras y frases claves, evaluar los hechos, relacionar las ideas principales, investigar cuáles son los puntos difíciles o inciertos. En resumir el mensaje del autor, cuando hablamos qué es lo que nos quiere decir él de forma original. Y aplicar, o la aplicación, habla del actuar sobre las conclusiones. Aquí podemos identificar algún detalle básico, digamos, observar hechos textuales que están registrados explícitamente en el texto, el conocimiento general, lo que se sabe por otras fuentes, la implicación, que está implícito en los hechos textuales, y la interpretación, que significan los hechos y sus implicaciones, y la aplicación, lo que pone en práctica después de sacar las conclusiones. Bueno, hasta aquí quiero preguntarles si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, alguna duda. Les voy a dejar
porque vamos a hacer un ejercicio. Preguntas, dudas o inquietudes, ¿alguien tiene? Me pueden escribir por el chat. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahorita en este momento? Les voy a dejar la diapositiva donde está el método de estudio. Ustedes van a seleccionar un pasaje de la Biblia y vamos a dar, para que tratemos de hacerlo, unos 15 minutos, ¿listo? Y vamos a compartir. Y luego vamos a identificar qué pasó, ¿listo? A ver, déjenme les comparto entonces la diapositiva. Listo. Ahí ustedes pueden ver. Doña Mari, ¿tiene alguna inquietud? Un poquito más que no se ve. A ver, regálame un segundo. Ahí. Ahí. Sí, señor. Listo. ¿Qué es lo que yo quiero que hagamos en esta primera parte del ejercicio? De acuerdo a lo que estuve exponiendo durante los 30 minutitos anteriores, que podamos realizar con relación al pasaje, no necesariamente como nos dice el texto, sino también la forma en que ustedes realizarían el estudio, que podamos tomar un pasaje y ustedes puedan observarlo, puedan interpretarlo y puedan aplicarlo. Entonces, cuando venía con el tema de la observación, el mirar la forma literaria, la estructura, que identifican, que observan, el contexto, si encuentran palabras gramaticales o claves gramaticales. ¿Qué preguntas se harían ustedes? ¿Qué observan? ¿Qué les dice el texto? ¿Qué les quiere decir el autor? Alexandra, Sí, en base a estos instrumentos para el estudio bíblico inductivo, entonces es que vamos a tener los 15 minutos para hacer un análisis, pero el pasaje bíblico pensé que su merced no lo iba a dar a nosotros. ¿Nosotros no, lo escogemos? puedes escoger un pasaje bíblico, ¿listo? Listo, Se les gracias. está libre que lo escojan, puede ser cualquier pasaje y con los 3 pasos. O sea, lo que quiero es que identifiquemos en este momento, el objetivo del ejercicio es cómo ustedes lo realizarían o lo harían o cómo lo están haciendo. ¿Listo? No te preocupes, Jenny.
La que necesito ponerles es esta. Listo. Damos también la bienvenida a Nicolás Camacho, que se conectó. Él es también del movimiento Vida Estudiantil, está sirviendo con los jóvenes y bueno, ha aceptado el reto de estar también en la capacitación. Nico, bienvenido. Muchas gracias por la introducción. Mucho gusto, Jenny, Alexandra. Mi nombre es Nicolás. Estoy aquí desde hace casi un año colaborando con la capacitación del Movimiento Vida Estudiantil aquí en Yopal. Ay, qué chévere. Bienvenido, Nicolás. Sí, pues yo Bueno, aprovecho que la oportunidad tú me pareces conocida. Aquí qué pena usar este tiempo de clase, pero te he visto antes, la verdad. de pronto sí. Y hasta de pronto me pareces conocida, la verdad. Ok. Nicolás, en este momento, si quieres, después de que terminemos, conversamos a ver de pronto en qué lugar nos conocimos. Mira, Ahí en la iglesia. posiblemente, Claro. muy seguramente. Nicolás, estamos realizando la capacitación sobre método de estudio bíblico inductivo. Ay, no, pero sabe que para mi mamá. Sobre método de estudio inductivo. Entonces te voy a invitar a que tomes un pasaje de la Biblia y tratemos, estamos haciendo un ejercicio para responder de qué forma nosotros normalmente estamos estudiando o analizando la Biblia. ¿Listo? O más que estudiando, analizándola, interpretándola y meditándola, reflexionándola, que es como tal el proceso inductivo de una lectura, un estudio y una meditación. Entonces lo que quiero es que lo tomes, el punto de observación es que tú mires, te preguntes, respondas quién, dónde, cómo, cuándo, observes el tipo de pasaje que es, qué tipo de narración es, qué es lo que te trata de decir el autor, qué es lo que quieres de pronto interpretar, qué es lo que dice el texto. Entonces era como la forma de revisar. Igualmente yo te invito, la clase está siendo grabada para que en algún momento en esta semana tú puedas revisarla y poder completar como tal el tema. ¿Listo? Entonces, Listo, sí, señora.
Ok. Uno que quiero ver. Vamos a dar 5 minutitos más y volvemos entonces acá a la clase nueva para compartir. ¿Listo?
Bueno, son las 8:20. Quiero preguntarles o pedirles que hagamos un alto acá en el ejercicio porque sé que no lo han terminado, pero quiero preguntarles hasta dónde llegaron y qué pasó. Entonces, Wilmer, acabas de levantar la Yo ya mano. terminé. Tienes la palabra. ¡Terminaste! Cuéntanos cómo te fue, Wilmer. A ver, cuéntanos con tu experiencia. Pues no sé, yo creo que bien. Esa es la Escogí actitud. ahí, pero sí. Yo escogí Romanos 13:1, que dice, todos debemos someternos a las autoridades, pues no hay autoridad que no venga de Dios. Las autoridades que hay han sido establecidas por Dios. Como palabra clave, pues no hay autoridad que no venga de Dios. Y en el análisis y en todo esto, pues ya como el resumen, porque diría que si toda autoridad ha sido puesta por Dios, es mejor cumplirla, porque pues sea buena o mala, algo está trabajando en nosotros, algo nos está capacitando, algo nos está enseñando. Es una prueba que hay que superar. Y pues definitivamente las personas que van en contra de cualquier autoridad, sea un ejemplo, obviamente hablando, digamos, de la tierra y de las autoridades gobernantes, por decir algo, es que siempre afectan de alguna manera el bolsillo o las cosas y después de que pasa uno dice, pues, mejor lo hubiera hecho, no me hubiera puesto a eso. Entonces, pues, de alguna manera siempre hay una enseñanza. Ok, esa sería entonces la aplicación. Wilmer, muchas gracias por compartirnos. Me dices que fue Romanos 13:1, ¿cierto? Perfecto. ¿Quién más Así nos es. quiere? Gracias. ¿Quién más nos quiere compartir? Uy, no todos al tiempo. Glorita, te lo vi levantando la mano. Me equivoqué. Tranquila, No, Glorita, te mentiras, escuchamos en el amor de Cristo. mentiras, querida. Bueno, yo escogí Salmo 18, los 2 primeros versículos. Ok. Analizando las palabras que el rey David escribe, la primera es te amo. Entonces, con todo el amor a Dios. Son palabras de exaltación, son palabras de reconocimiento. Él nombra mucho fortaleza mía, roca mía, castillo mío, o sea, eso es un monumento espectacular. Dios para la vida de David es el que lo defiende, el que lo salva de todos sus enemigos. Son palabras hermosísimas que salen del corazón de David, bastante lindas. Los hechos es que Dios había salvado a David de sus enemigos y de Saúl, que lo estaba persiguiendo en esos momentos. La correlación de ideas o de pasajes, yo lo interpreté de esa manera, está con 2 Samuel 22. Sí, en 2 Samuel 22 encontramos el cántico de liberación de David, que es bastante extenso, pero es muy hermoso. El resumen de lo que David ha querido como enviarnos con ese salmo tan lindo, es que la mejor forma de agradecer a Dios, porque este es un salmo de exaltación y de agradecimiento, que la mejor forma de agradecerle a Dios es alabándolo, porque yo digo que el baluarte de la alabanza, muchos personajes alabaron al Señor, pero David lleva el primer puesto. Para mí, alababa de una manera espectacular al Señor. Entonces, ese es como el mensaje, lo que yo recibo, la forma de yo agradecerle al Señor y de expresarle todo lo que siento por las maravillas de Él, es alabándolo. Ay, qué lindo. Eso fue lo que extracté así como rapidito. Tranquila, Glorita, muchas gracias. Tengan todos sus pasajes ahí porque ya les voy a contar qué vamos a hacer. ¿Quién más nos quiere compartir? Transitico, vi que activaste la cámara y que estabas que te hablabas, entonces te escuchamos.
Ya. Buenas. Mi transitico bella, te escuchamos. Bueno, yo he hecho poquitico, pero hice. Bueno, la clave dice, entonces, el amor de Dios, lo que Dios hizo por la humanidad, ¿cierto? Sí. El amor, yo escogí Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿cierto? Entonces, la clave es el amor de Dios, el amor tan grande que Dios tuvo por la humanidad, que entregó a su Hijo para que muriera por todos nosotros, por todos estos sinvergüenzas. Y el hecho dice que el sacrificio que hizo al entregar, al dar a su único hijo, porque fue el único, no tenía, y lo dio por la misma deuda, por la misma, aunque él no debía nada, pero por eso. Entonces dice, ¿qué tenemos que hacer? Hay que creer en él, ¿no? Entender cuál fue el precio, este precio que se pagó, qué fue lo que Dios hizo tan grande, tan poderoso para salvarnos a nosotros, para podernos dar esa libertad del pecado. Está ahí. Qué lindo transitico, muchas gracias. No, señora Nubia, la escuchamos. Abre por favor el micrófono, mami, que no te escuchamos. ¿Han escuchado? Ahora sí. A ver, ¿qué escogí yo? La cita fue Deuteronomios 10:2, 12:13. Dice, ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová, sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Entonces, ¿cuál es la clave? Que lo ames y que le sirvas. Y que guardes todos sus mandamientos. Para mí, esa es la clave para mí, servirle y guardar. Estamos en el estudio bíblico, entonces, lo más que podamos, servirle con el corazón. Qué lindo. Gracias, mami. Me gustaría escuchar a doña Mary. Carlos dice, buenas noches, doña Mary, la escuchamos. Buenas noches. Efesios 3:17. Es muy hermoso porque simplemente por fe, Cristo en nuestros corazones. Por fe, Cristo en nuestros corazones. Pero ¿cómo? Arraigado y cimentado en amor. Dios es amor, amor por todos lados. Un amor incondicional, inmerecido que nos da. Pero tenemos que tener fe en Cristo, nuestros corazones arraigados y cimentados con muy buenas raíces. Así y la palabra es viva y eficaz. Mañana la lee uno y le da otro mensaje. Hoy dice, amémonos, amor, amor. Si Él está en nuestro corazón y somos solo amor, demos amor. Qué lindo. Así es, doña Mary nos acaba de decir una gran verdad. La palabra es viva y eficaz, y aparte de eso, cada vez que la leemos nos da un nuevo mensaje. Por eso es un tesoro escondido y es algo invaluable que Dios nos da para poder conocerlo cada vez más. Bueno, ustedes tienen sus citas. Nicolás, ¿escogiste alguna cita? Y Carlos, para que me escribas, por favor, si puedes, la cita. ¿Qué vamos a hacer? ¿Todos están en el grupo de WhatsApp, Amparito?
Sí, señora, todos están en el grupo de WhatsApp. Listo. En este momento a ustedes yo les voy a enviar un documento y ese documento lo vamos a tomar desde el numeral .14. Déjenme, ya les confirmo las páginas, que es el que estamos estudiando desde la página 3 en el numeral 1.4 hasta la página, ya les digo cuál, 3, hasta la página 8, todo el punto 1.4. De la 3 a la 8, ese mismo pasaje que ustedes acabaron de seleccionar, Wilmer tiene Romanos 3.1, doña Mari tiene Salmo 18.1.2, Tránsito tiene Juan 3.16, Nubia tiene Deuteronomio 3.10.13, doña Mary tiene Efesios 3.17, entonces, perdón, doña Gloria, perdón que está confundiendo acá, doña Gloria es quien tiene Salmo 18.1.2. Esa misma porción que ustedes tomaron de la palabra, me falta confirmar el pasaje de Nicolás. Sarita, bienvenida. El de Jenny. A Jenny la tengo como Sarita acá. Jenny, ¿tú alcanzaste a tomar tu pasaje? No te escuchamos, que creo que te nos desconectaste. No, es que el internet es malísimo acá. Uy, Dios mío. Yo tenía el pasaje Hebreos 10:26. Bueno, cuéntanos rapidito cómo te fue. A ver, te escuchamos. Regular. ¿Por qué? Cuéntanos. Bueno, el pasaje dice, ¿no? Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y horror de fuego que ha de devorar a los adversarios. Entonces, pues en la observación, lo que se nota es, bueno, que el pecado consciente de la verdad, pues lleva a la muerte, que no habrá más perdón, que ya lo único que queda es esperar el juicio final. Más adelante es en una comparación con la ley de Moisés y el castigo que se recibía en ese momento. Cuando pasamos a la interpretación, bueno, dice analice el significado, investigue los puntos difíciles o inciertos. Entonces me llevaba como al pasaje de Primera de Juan 1:9, sí, donde pues nos da la opción de si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces como que ahí me bloqueé. No te preocupes. Mire, van a tener toda esta semana. No, no te preocupes. Mire, a veces, y lo digo por experiencia, uno tiene distractores y más cuando está estudiando la palabra de Dios. Y yo sé que aún el enemigo, este tema de que se vaya el internet, de que no podemos escuchar, de que no sé qué, a veces se utiliza muchas formas para hacernos desistir o que nosotros nos desmotivemos. Y ahora no se me vayan a desmotivar ni a desistir cuando ustedes observen el método de estudio, como ustedes van a aplicar en ese pasaje que acaban de verificar. Esa va a ser la actividad para esta semana porque no la alcanzamos a hacer ahorita durante la clase, pero quiero que tomen esos mismos pasajes y ustedes le apliquen ese método de estudio inductivo respondiendo las preguntas que hacen parte del método. Yo les acabo de enviar a ustedes un documento de la página 3 a la página 8 donde encontramos el numeral 1.4. Todo ese numeral es el que vamos a tratar de responder. ¿Qué son los instrumentos utilizables en el estudio bíblico inductivo? Que fue el que vimos, el de observación, que ahí fue donde van ustedes a encontrar, a ver, les voy a compartir en este momento rápidamente. A ver, ¿dónde estamos? Déjenme buscarlo acá. Acá. Este es el documento que yo les acabo de compartir a ustedes. Ustedes van a encontrar acá un desglose
de lo que implica estos instrumentos o este método. El primer punto era el de observar. Entonces aquí estamos hablando de que observemos si hay un hecho, hay una acción, un acontecimiento. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que nos está diciendo esa cita? ¿Cierto? Entonces que nos preguntemos también, que observemos y que miremos. Entonces acá nos empieza a explicar qué significa el mirar, mirar, mirar. Entonces, cuando hablamos del tipo de forma literaria, hablamos si es una narrativa. Cuando hablamos de la narrativa es porque nos está hablando de acontecimientos. Si es un discurso, si nos está dando ideas. Si es un poema o de forma poética, algo que estamos intuyendo. Desde la filosofía, la percepción del autor. Y si es profética, una revelación. O sea, ¿qué tipo de forma literaria está utilizando ese pasaje? La estructura, cómo se divide principalmente ese pasaje. Entonces podemos hablar si hay de pronto cuando hay un saludo, cuando hay, podemos estar hablando de que nos está reprendiendo por algo, o que nos está dando un mensaje, o que nos está motivando a qué. ¿Cuál es la estructura como tal de ese pasaje? Normalmente uno habla de introducción, nudo y desenlace. Podríamos hablar de un saludo, del mensaje principal y de una despedida. ¿Cómo se está dividiendo esa estructura de ese pasaje? O una exhortación, ¿no? O una exhortación. Gracias, Amparito, si nos está exhortando. El contexto, cuando hablamos del contexto, es cuál es la relación o la coherencia o cómo se está relacionando con ese pasaje anterior y con el que sigue. Entonces, ahí es la forma de poder identificar de dónde venimos y hacia dónde vamos o hacia dónde nos lleva ese pasaje. ¿Cuáles son las claves gramaticales? Aquí estamos hablando de la importancia que tiene que ver con los tiempos, si nos está hablando en pasado, si nos está hablando en presente, si nos está hablando del futuro, en los tiempos, ¿no? Hablando de los adjetivos que tiene que ver con las cualidades con las cantidades también de los sujetos, las personas, si estamos hablando en singular, en plural, cuáles son las proposiciones. ¿Cuáles son las voces pasivas o activas cuando algunos están escuchando, otros están llevando a la acción o están dando el mensaje? ¿Qué tipo de palabras encontramos? El pregunte, pregunte, pregunte empieza a hacer referencia con las principales o cuando decíamos las preguntas de base. ¿Quién, dónde, cuándo, qué, cómo, por qué y qué? Entonces son como las preguntas en donde nosotros empezamos a identificar los diferentes pasajes en preguntar. En los narrativos vamos en la acción acontecimiento y en los discursivos de la idea a la persuasión. Pasajes narrativos o pasajes discursivos tienen lo mismo, personajes. ¿Quiénes son los personajes? ¿Qué se puede saber de ellos? ¿Cómo se relacionan o se interactúan entre sí? ¿En quién se centra la acción? Cuando hablamos de las circunstancias, es dónde están, por qué están allí, cuál fue el significado del lugar donde se llevó ese pasaje, cuál es la atmósfera emocional y psicológica. Mire que hasta eso lo podemos identificar cuando tiene lugar un acontecimiento también, en qué momento de la historia, qué se sentía en el ambiente, si había un ambiente a veces de incertidumbre, de dolor, de tristeza, de alabanza, de gratitud. Mire qué interesante poder entender estos ambientes emocionales. ¿Cuáles son los datos centrales? ¿Cuál es el acontecimiento central? Si es un problema, si era un hecho, una crisis, una acción, como nos decía Amparito, una exhortación, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuáles son las consecuencias, los resultados que se espera? ¿Qué otras implicaciones hay? Cuando hablamos de pasajes discursivos, igual personajes, circunstancias, datos y consecuencias, pero aquí ya estamos hablando del autor. ¿Quiénes son el escritor y los lectores? ¿Qué es lo que busca? ¿Cómo se relacionan? ¿Se mencionan a otros o no? ¿O el por qué? Circunstancias con relación al escritor. ¿Dónde está el escritor? ¿Por qué está allí? ¿Dónde están los lectores? ¿Cuándo se escribió? Si es una carta o el libro o el pasaje. ¿Qué problemas causó que se escribieran o el hablar de ellos? Igualmente el dato central. ¿Cuál es la idea que se quiere comunicar? ¿Cómo se intenta persuadir la verdad? ¿Qué razones, ilustraciones o experiencias u otros medios utiliza? ¿Por qué se está tan ansioso de que se entiendan o se crean? Mire qué interesante poder entender la palabra, que la palabra también utiliza figuras literarias. Ahí es cuando hablamos de ilustraciones o experiencias o razones. Entonces, poder identificarlas. Y el punto número 3, observe. Observe cuál es el énfasis del escritor.
si hay repetición de palabras, de frases, si él compara, si él está haciendo un contraste entre varias ideas o entre una, qué O proporción una nos está analogía. dando, o una analogía también, o sea, qué es lo que nos está mostrando como tal. Ver el orden de las ideas, qué es lo que primero nos dice. A veces cuando encontramos el paso a paso o el proceso, o qué fue lo primero que hizo, lo segundo, lo tercero. Acá en ese tipo encontramos relaciones de causa y efecto. ¿Qué causó y qué efectos produjo? ¿Cuáles fueron las consecuencias? Por ejemplo, una decisión, ¿qué consecuencias trajo? Una acción, ¿qué consecuencias o qué resultados trajo? La relación de los medios con un fin, es decir, cómo estamos influenciando o cuando intencionalmente se hace algo para lograr determinado propósito. La declaración general, acá dice declaración general al comienzo, seguida de una explicación y evidencias específicas, o las declaraciones que estamos identificando en el pasaje. ¿Qué declaraciones podemos encontrar? En la interpretación, esto hace parte, estamos en el segundo punto, ¿no? Determinar el significado de los hechos. En el primero, simplemente estamos observando lo que sucede. En el segundo, yo ya estoy interpretando de acuerdo a lo que yo quiero o digamos que a lo que el Espíritu Santo me quiere mostrar más bien. Entonces aquí ya empezamos a identificar cuál es el significado para mí en esos hechos. ¿Cuál es la explicación o el significado de algo? No significa de pronto lo que es para el autor, sino ya para ti. ¿Qué significa para ti? ¿Cuál es el propósito de poder entender o interpretar ese mensaje en ese pasaje? Entonces aquí ya empezamos a hablar de buscar y analizar el significado de las palabras y las frases claves. Entonces, el significado natural. ¿Qué es lo que significa tomar esas palabras en el contexto literal? ¿Qué es su significado? Es lo que normalmente funciona o se quiere entender en el contexto histórico, hablando de pasajes históricos, o ese significado exige que se tomen palabras de forma simbólica, con reconocer el lenguaje figurado. Por ejemplo, los libros poéticos nos hablan mucho en mensaje simbólico. Cuando hablamos de los evangelios, también cuando estamos, por ejemplo, identificando las parábolas, también estamos hablando en lenguaje simbólico. Busca el significado original. ¿Qué es el significado original? ¿Qué significado quiso comunicar el autor, el orador o la persona que nos escribió el libro para que nosotros quienes estamos leyendo pudiésemos de pronto interpretar cuáles son los términos que se entienden, palabras y si han cambiado o no de acuerdo a su uso moderno? Mire qué interesante el poder identificar cuando uno hace estudios y tiene varias versiones de la Biblia, el poder entender esto. ¿Qué es lo que nos quiso decir el autor y qué significado tienen las palabras? Porque a veces nos cambia el contexto o las palabras de acuerdo también a la versión. Por eso es importante también poder de pronto ir al significado original. Busca el significado coherente, es decir, interprete el versículo o la idea de manera que ustedes puedan armonizarlo, primero con el contexto inmediato y luego con la enseñanza total de la Biblia o de la palabra. Y lo otro es, use sabiamente las ayudas para el estudio. Entonces, mire que aquí ya empezamos a identificar cuáles son las ayudas, consultando diccionarios, tanto bíblicos como de pronto los de español que normalmente buscamos, examinar como tal los pasajes. Acá podemos identificar concordancias, hacer paralelos, ver las referencias o de pronto identificar el qué dicen las versiones en otras Biblias. Por ejemplo, en mi caso, a mí me gusta tener varias versiones y leer los pasajes en diversas versiones para poder a veces entender qué me quiso decir en lenguaje actual, porque a veces la Reina Valera hay palabras o cosas que, por ejemplo, a mí a veces se me complican. Ahorita estoy entretenida con esta de lenguaje, esta es la Biblia de liderazgo de John Maxwell y esta es nueva versión internacional. Pero entonces también la he identificado, por ejemplo, tengo una versión internacional con la versión de la Biblia para la mujer. Entonces también a veces hay palabras, no cambia el contexto como tal del mensaje, pero a veces hay palabras que se entienden más fácil en significados. Entonces eso ya depende del método de estudio de cada uno de ustedes. Evaluar los hechos, hacer correlación de ideas, investigar los puntos que son difíciles o inciertos. Entonces aquí empezamos a hablar ya de tratar de identificar qué es lo que no entendemos o lo que nos cuesta a través de esas ayudas como un diccionario que han dicho otros autores con relación a ese pasaje o a ese tipo de estudio, lo que quiere
resignificar, resumir el mensaje del autor. Y la aplicación que tiene que ver, bueno, acá ya hablamos de pasajes narrativos y pasajes discursivos, que quién está haciendo, qué, para qué, en qué circunstancias, con qué resultados, cuáles son las razones, las implicaciones. Bueno, eso ya dependiendo del tipo de texto. Y cuando hablamos de la aplicación, ya es hablar sobre las conclusiones. ¿Cuál es la respuesta personal y la verdad que acabas de descubrir? ¿Cuál es esa respuesta que se puede transformar en una acción, en una práctica, en cómo pedir perdón o cómo hacer la adoración personal o cómo conversar con otra persona, qué cambios hacer en tu vida, cómo empezar a edificar tu vida, empezar a trabajar en tu carácter, empezar a generar esas convicciones que necesitamos que nos mantengan en nuestro terreno firme cuando lleguen esos días de tormenta o esos días de valle o de desiertos? Porque lo que nos va a mantener firmes son esas convicciones que van a generar nuestros estudios bíblicos. Aquí encuentran ustedes de pronto algo en que creer frente al tema meditar. Él admita, dice honradamente también, ¿qué es lo que encuentra usted entre sí y ante Dios y en su relación? O sea, hablarnos con la verdad. ¿Qué parte del pensamiento, del pasaje tocó su pensamiento y sus sentimientos? ¿Cuál fue ese punto de contacto y ese punto de crecimiento? Y acá nos dice que para poder aplicar, busca específicamente algo en qué creer. ¿Qué enseña el pasaje acerca de la vida de Dios o sin la vida sin Él? Acerca de incluirlo a Él en su vida. Algo por lo cual alabar a Dios. ¿Qué te hace regocijar, tener gozo? ¿Por qué cosas podemos agradecer? Algo que enmendar, algo que pedir, algo que planear, algo por lo cual orar. Y ese sería nuestro estudio bíblico a través del método inductivo. Entonces, si nos podemos dar cuenta, lo que nosotros acabamos de hacer con nuestro pasaje fue una aproximación, pero ¿cuál va a ser la tarea o la actividad de esta semana? Y eso lo vamos a hacer todos los días. Todos los días ustedes propónganse una hora o media hora fuera de su devocional y vamos a tratar de hacer ese estudio. Si ustedes empiezan mañana, que es miércoles, yo les aseguro que el martes ustedes van a tener su actividad completa y se van a asombrar del resultado tan diferente de lo que hablamos hace un momento, de hace 15 minutos, con esa actividad y con el mismo pasaje aplicando este método. Yo los desafío a ustedes a que en el amor del Espíritu Santo esta semana se dejen contemplar por Él, se dejen ser coequiperos con el Espíritu Santo y apliquemos ese estudio. Yo también lo voy a hacer, empiezo mañana, así que como ustedes también lo quiero aplicar de esa forma consciente, porque no crean que el hecho de que yo esté aquí enseñándoles sea una dura aplicando este método, porque la verdad creo que la que primera que aprende soy yo. Igual si tengo mis métodos de estudio, de pronto a veces no los hacemos a tal profundidad. Nos quitamos más del 50% y nos quedamos solo con el 50%. Entonces, ese es el compromiso. Yo quiero a ustedes motivarlos a que nos desafiemos esta semana haciendo el ejercicio con el pasaje que cada uno de ustedes escogió. Yo les acabo de enviar el documento y en el amor de Cristo damos por terminada esta clase. Y nos vemos entonces en 8 días. Yo quiero pedirle a Amparito que ore por nosotros para despedirnos y motivarlos a ustedes. Listo. Amparito, tienes la palabra y muchas gracias. Líder Wilson, gracias. Bueno, gracias. Vale la pena estudiar métodos de estudio, ¿no? Esto, imagínense que Dios, ¿sí? Una cosa, Alessandra, gracias, de antemano, muchas gracias, hija de Dios, por ese tiempo muy chévere. Solamente recordarles lo siguiente, este método nos ayuda para que no caigamos en el error que a veces solemos decir, Dios me dijo, Dios me habló, se me reveló tal cosa, y eso puede suceder en cuanto a una apreciación muy personal, porque debemos tener en cuenta lo siguiente. La Biblia tiene una única interpretación, ¿cierto? Pero tiene sinnúmeros de aplicaciones. Si en el estudio que usted haga tiene eso ahí clarito en el corazón y en la mente, usted y yo no vamos a pecar como lo vemos hoy en día, lamentablemente, de que tienen unas revelaciones todas raras y se descontextualiza la interpretación de la Biblia, ¿cierto? Entonces,
si usted tiene claro que hay una sola interpretación y que la interpretación no riñe ni en la China, ni en Japón, ni en Colombia, ni en Matepantano, ni en ningún lado, ¿cierto? Tenemos claro. Solamente que las aplicaciones que Dios nos da a nosotros son individuales para que yo lleve a la práctica eso que Dios me está dando. Quería agregar eso. Ahora sí, Amparito, por favor, despídanos en oración. Okay. Tiene que ver mucho también con el devocional que nos llegó hoy. Mejor dicho, o sea, es algo que nos llegó como anillo al dedo. Queremos nosotros, este es un sistema para nosotros poder conocer la mente del Señor y todo, nomás en un solo versículo, todo el trabajo que vamos a hacer de todo lo que Dios nos dice en un solo versículo. Mire qué hermoso es estudiar esta parte en la Academia de Métodos de Estudio. Quiero preguntar, creo que tuvieron algún inconveniente con la inscripción, entonces por favor las personas que tuvieron ese inconveniente me pueden informar para poder legalizar bien la inscripción, ¿listo? Bueno, vamos a orar. Padre, queremos darte infinitas gracias, maravilloso Señor, por este tiempo tan especial, por lo que hoy, Señor, tú nos instas, Dios de los cielos y de la tierra, a que nosotros, con mucha responsabilidad, nosotros estudiemos tu palabra, no como decía Alexandra al principio, que nosotros de una manera muy ligera dejamos en el devocional la lectura de la palabra en un tiempo muy mínimo y solamente nos dedicamos a leerla, pero por el afán se nos olvida estudiarla, meditarla y aún aplicar todos estos pasos. Permítenos, Espíritu Santo, que durante esta semana podamos valorar lo que es realmente hacer un estudio, Señor, de tu palabra y poder escudriñar lo que hay en tu mente y lo que tú realmente nos querías hablar en ese pasaje, Señor, y nos continúas hablando. Hoy te damos gracias, bendigo cada persona que ha estado hoy en este lugar, Señor. Dales toda la sabiduría y esa hambre y sed de ti para que ellos, Señor, se enamoren, se conecten contigo durante esta semana para poder aprender cada día más y más. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, querida gracias. familia, yo vi a Glorita levantando la mano, a Gloria Amparo, no sé si era que quería decir Amparito, algo. sí quería hacerle una pregunta a Alexandra, pero inmediatamente recibí la respuesta. Está muy perfecto. bien, me entendí perfecto, sí, gracias. Bueno, listo. Buenas noches para todos. Bueno, igualmente, entonces.